Bueno, pues sean bienvenidos una semana más a Citacon. Hoy nos hemos desplazado hasta este enclave, yo creo que uno de los recursos más importantes a nivel patrimonial que tiene Lucena, como es la Casa de los Mora. Esto nos lleva, evidentemente, a tener que agradecer al Ayuntamiento de nuestra ciudad la gentileza de habernos abierto las puertas, insisto, de esta casa, la Casa de los Mora. Desde aquí, durante los próximos minutos, vamos a hablar de nutrición. Yo creo que la recordarán porque la temporada pasada de este programa ya estuvo con nosotros María del Mar Molina, que es educadora nutricional, y con ella vamos a hablar durante los próximos minutos seguro de temas muy interesantes. María del Mar, bienvenida una vez más. Hola, ¿qué tal? Muy agradecida de estar aquí nuevamente con vosotros. Bueno, antes de ir entrando en materia, yo te leo algunas cosas, ¿vale?, que me llaman la atención. Dice que la nutrición no es solo comida, y que para llegar a conseguir el físico deseado y una salud óptima, la salud de hierro, se han de mirar también otras historias, otras estrategias, otras herramientas, ¿no? ¿Cómo se explica todo esto? Bien, bueno, ¿por qué la nutrición no es solo comida? Claro. En primer lugar, habría que entender y comprender bien de dónde procedemos y tal, ¿no? Entonces, cuando entendemos todo eso, comprendemos que el material del que estamos compuestos no es solamente comida para poder vivir sano y obviamente pues más años, ¿no? Porque todos queremos vivir bien, pero no dependiendo de un fármaco de por vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, cuando entendemos eso, vemos que la nutrición va mucho más allá y en resumen pues serían los hábitos que realizamos a diario desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, son los que van a marcar ese karma biológico, ¿no? Porque existe ese karma. Entonces, al final, si hacemos algo que va en contra de nuestra naturaleza, estamos desnutriéndonos, desconectándonos de nosotros mismos y eso es lo que hace que enfermemos. Entonces, la nutrición no es solamente lo que uno come, sino lo que uno hace, lo que uno siente, lo que uno percibe, absorbe, todo. Eres coach en nutrición ancestromoderna. Eso implica plantearse mucho de dónde venimos y quiénes somos, ¿no? Exactamente. El movimiento ancestromoderno lo fundé hace más de un par de años y bueno, en él elaboré la pirámide alimenticia, en la cual ya en la anterior reunión que tuvimos por aquí hablamos de ella. Y bueno, entonces los hábitos ancestromodernos, ¿no?, son pues aquellos hábitos que he comentado hace un momento que hemos de realizar para recuperar nuestra salud o empoderarnos de ella y hacer que duren el tiempo, ¿no?, para mantenernos sanos, fuertes y sobre todo felices y vivir en armonía, ¿no?, que es importante, no solamente pensar en yo como bien, pero también influye cómo nos sentimos, ¿no? Entonces influye todo. Entonces pues esos son o sea, cuando a una persona yo le explico en qué consiste todo esto, le hablo de todos esos hábitos que tiene que realizar a diario. Para complementar la alimentación. Exactamente, exactamente. Y ahí es cuando se comprende que la nutrición no es solo comida, porque es también muy importante. Lo que comes es importante, pero cuando no comes también tienes que saber cuándo hacerlo. Claro. Entonces, de nada vale estar comiendo bien si no estás comiendo en el momento adecuado. Otra de las cuestiones que a mí me llama la atención, tú defiendes una alimentación alta en grasa y en proteína. ¿Eso por qué? Muy buena Es que no sé pregunta. si al final es lo contrario de lo que teníamos pensado o de lo que se defendía o de lo que... no lo sé. Quisiera que me lo explicaras, ¿no? Sí, a ver, llevamos más de 60 años engañados en ese aspecto. Hace un tiempo, o sea, hace unos 60 años o más, hubo una manipulación de unos estudios
en el que se hizo creer que las grasas saturadas eran las malas de la película y que el hidrato de carbono, pero ahí introduciendo harinas, gluten y azúcares, eran los buenos. Y sin esos macronutrientes no íbamos a tener energía y no íbamos a poder vivir sanos. Pero claro, eso al final fue una manipulación a través de ciertos intereses. Y ahí, pues bueno, detrás de ello pues, está la industria alimenticia y sabemos que más allá, muchos más que mandan. Entonces, claro, hemos seguido creyendo que eso pues es lo que nos mantiene sanos y fuertes. Entonces, un desayuno con cereales o pan es algo que hemos normalizado. Sí. Pero realmente no es lo que deberíamos de comer, porque apuesto lo que sea que a la mayoría de las personas que yo le pregunte ahora mismo, después de un desayuno de pan con tomate, jamón, lo que añada, o cereales con leche, ¿qué te sucede? ¿Sientes somnolencia o te sientes enérgico y con ganas de comerte ese día al mundo? Porque la mayoría de las personas sienten somnolencia, cansancio, foco mental muy nulo o bajo. Entonces, claro, eso es a consecuencia de que el consumo de hidratos de carbono, el ser humano no los necesita porque no son esenciales. Pero es que si aparte de ello, esos hidratos de carbono que estamos introduciendo son aquellos que no nos ha dado la naturaleza, porque la harina, el gluten, es algo que no nos hizo evolucionar y para consumirlo hemos de manipularlo. No es algo que crece de la tierra, lo cogemos como un tubérculo. Claro. Entonces hay que tener en cuenta si lo hemos manipulado, ¿es natural o no? Realmente no lo es. Entonces, claro, no es lo mismo levantarte con energía, desayunar algo que tu cuerpo va a entender y a recibir como algo que sí realmente necesita, a comer algo como lo que he comentado del hidrato de carbono, que lo que va a hacer es aumentar la glucosa en sangre. Y aquí viene la pregunta: si se eleva la glucosa en sangre, me va a entrar sueño, me voy a sentir pesado, pero es que no solo eso, mi hígado y mi páncreas van a sufrir. Entonces lo que estamos haciendo a lo mejor no se ve a simple vista porque sucede por dentro, pero el hígado sufre, el páncreas sufre y por eso luego aparecen incluso a temprana edad la obesidad infantil, está ahora en auge, o sea, una locura lo que se ve a diario. O una diabetes en un niño, cuando eso no es normal, ¿no? E incluso en cualquier persona a partir de los 30 o 40 años ya empieza a notar que su motor está cambiando, que no se siente bien. Claro, ¿qué hábitos has tenido? Pues si tú un día tras día has estado desayunando o comiendo en cualquier ingesta del día hidratos de carbono, no has estado dándole a tu cuerpo lo que realmente necesita, porque ya lo tenías. ¿Por qué? Porque el hidrato de carbono al final es glucosa. Claro. Se convierte en azúcar en nuestro cuerpo y ese azúcar que no se gasta se transforma en grasa, esa grasa que se pega, va al hígado directamente. Al final, ¿qué pasa con eso? Surgen enfermedades, ¿no? Y como ella puede ser la obesidad, pero hay personas que incluso estando delgadas padecen patologías a consecuencia de esto. Entonces, si le damos grasa al cuerpo, grasa saturada, que es la grasa animal a la que tanto tememos, como la carne, por ejemplo, ¿por qué temer a una cosa que es lo que nos hizo evolucionar? Que por eso también tenemos la dentadura que tenemos. Nuestro diseño humano es carnívoro. Digan lo que digan, crean lo que crean. Si miramos hacia atrás, vamos a entenderlo todo, ¿no? Entonces, la grasa saturada va a darnos esa gasolina que necesitamos. Esto es como un coche. Si el coche es diésel, no pretendas echarle gasolina porque se va a romper. Claro. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros. Igual. Pero me gustaría, para ser más concreto, que le pusieran nombre y apellidos a ese desayuno ideal. Vale. Un desayuno... Por aquello de romper, no sé si tiene que ver o no, y está muy extendido. Tú misma lo has nombrado, un desayuno a base de aceite o de tomate, ¿no? Que enlaza también con nuestra llamada dieta mediterránea, ¿no? Claro. A ver, hemos de mirar al pasado y traernos todo eso que realizábamos antes. ¿Cómo se ha evolucionado? Claro. Y traernos ¿Y a base de qué, aquí, no? Exacto. Entonces, hemos evolucionado comiendo gluten o harinas o azúcar. No. Carne, exacto. Entonces, ¿qué puedo desayunar yo
que contenga esos nutrientes esenciales que necesitamos, grasas y proteínas. Pues tenemos el huevo, los huevos tienen que ser saludables, óptimos, como ya comentamos en la entrevista anterior, y aparte carne o pescado. Es indiferente lo que consumamos en el desayuno, la primera ingesta puede ser incluso pescado, pero claro, si vamos a cambiar un hábito, decirle a alguien desayuna pescado va a resultar un poco chocante, extraño. Sí. Entonces, para que algo sea progresivo, empezar con unos huevos, panceta, un poquito de aguacate si es del tiempo y de la zona donde vive, perfecto. ¿Que te atreves a hacer otra cosa? Pues yo diría unas yemas de huevo crudas y hígado de vaca, por ejemplo. ¿Por qué? Porque obviamente eso es lo que más densidad nutricional guarda y la primera ingesta del día es lo primero que va a entrar a nuestra barriguita. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que lo vamos a absorber. Ya tenemos el mayor multivitamínico sin necesidad de ir a por un suplemento. Y así sería. Ahora, iniciarse en eso, pues ha de ser progresivo. Alguien que es adicto al pan y al azúcar le va a costar, pero para eso hace falta una guía profesional, porque para eso están esas pautas, esas estrategias, para que todo funcione y esta persona en 2 días diga, pues es que me siento mejor que antes que yo no podía tirar de mí ni en el trabajo estaba motivado o motivada, ¿no? O a gente que estudie, a esas personas que son estudiantes, notan con creces cómo cambia su vida solamente cambiando el desayuno. Imagínate cuando cambien el resto de hábitos, lo que van a mejorar en su vida, o sea, en todos los aspectos de su vida. En todos los aspectos, pero fundamental para llegar a eso, y tú lo acabas de dejar caer ahí, es ponerse en manos de profesionales, o sea, no ir cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Sí. Eso es algo esencial. Es esencial porque hoy en día tenemos al alcance de cualquier persona muchísima información. Mucha, pero esa información de qué fuente viene, sabemos que está bien, que está mal. ¿Está contrastada? ¿No está contrastada? Claro, entonces cuando se trata de temas de salud, en mi más humilde opinión, pues la verdad que yo buscaría esa ayuda profesional. Y aparte de eso, que te lleva no solo para ti, sino para aquellas personas que viven contigo, para tu familia, porque al final en casa somos todos nutricionistas. Claro. Y al final eso pienso todos entendemos de alimentación. Bueno, entendemos. Entre comillas, ¿no? Claro. Pero estaría bien desaprender lo aprendido y aprender de nuevo para entender todo eso, ¿no? Para dejarlo claro, ¿son malos los hidratos de carbono entonces? No los voy a vilipendiar, no voy a decir que son malos del todo, pero tampoco te llevas bien con ellos. No los necesitamos realmente, pero hay épocas del año en las que sí. Pero, a ver, o ciertos momentos, todo depende de la persona, ¿no? O sea, si esta persona entrena intensamente, es un deportista de élite, hay que generar ciertas estrategias. Aún así, con las grasas se puede tirar y tal, sin problema. Esta persona no va a caer enferma para nada, sino todo lo contrario. Pero hay ciertas estrategias, momentos de la vida, que vienen muy bien y no van a ocasionar un daño. ¿Por qué? Porque obviamente nuestro glucógeno, el natural que crea nuestro cuerpo, hay que recargarlo y ese hidrato de carbono nos va a ayudar, ¿no? Pero bueno, todo este tema sí es verdad que es algo más muy extenso a la hora de hablarlo y no iríamos de lo que tenemos que comentar y tal. Sí, porque además nos vamos a centrar ahora en enfermedades, claro, y la relación que tienen esas enfermedades con todo esto que estamos hablando. Sí, pero sí me gustaría destacar que los consejos que se dan son a nivel genérico, pero hay que tener en cuenta la estación del año y justo donde vive. Entonces, supongamos aquí en España tenemos zonas más frías y más cálidas. Si nos bajamos hacia abajo, hacia el sur, siempre hace mucho más calor. El sol está siempre más presente ahí. En el momento que nacen esos tubérculos y en la época estacional de consumirlos, si te expones a la luz solar, si eres una persona no sedentaria y no te estás exponiendo a la luz artificial en exceso, ese hidrato de carbono no va a ocasionar ningún problema a nivel, o sea, en tu salud, incluso si vives en cualquier zona en España del norte, ¿no? Pero para eso tienes que estar muy adaptado y estar sano. Entonces, claro, si hablamos de alguien que está totalmente sano, yo le digo, bueno, ¿y qué sucede si comes algún tubérculo un día? Pues nada, no te va a pasar nada. Además, eres una persona que lo gasta y te da el sol, lo sintetizas bien, porque la luz solar hace que sinteticemos vitaminas y también el hidrato de carbono.
Pero ahora si estamos encerrados bajo un techo todo el día trabajando, no nos da el sol, somos sedentarios, la luz artificial todo el día entrando por nuestros ojos y nuestra piel, ¿qué sucede? Que esta persona, si come un hidrato de carbono, su salud no va a estar bien. Bien, bueno, pues hablemos de enfermedades, ¿no? Porque fundamentalmente hay una serie de enfermedades, tú me apuntabas en lo que ha sido la preparación de esta entrevista, enfermedad reumática, Alzheimer, obesidad, Parkinson, es decir, ¿cómo podemos explicar a nuestros espectadores todo esto? Bien, a ver, las enfermedades comienzan desde un síntoma hasta que ya se prolongan, ¿no? Y bueno, hay que tener claro que la población vive inflamada, totalmente inflamada. Eso sí que es una verdadera pandemia, ¿no? Entonces, vivir inflamado, para aquel o aquella persona que no lo comprenda, no es que eso se vea a simple vista, porque una persona puede verse bien físicamente, pero está inflamado. La inflamación produce nuestras células, entonces una célula cuando comienza a inflamarse, está deteriorándose y eso es lo que produce o lo que da paso a la enfermedad. Entonces, antes de que todo esto comience a ponerse muy mal, la persona tiene síntomas, a veces silenciosos y no se da cuenta, o incluso ha tenido toda su vida, ha padecido cualquier síntoma, o imagínate a alguien que, algo tan simple, que padece estreñimiento desde pequeñito, lo normaliza porque cree que esta persona es así. Entonces, con 30 o 40 años sigue así y se da cuenta y dice, claro, pero que esto va a más, ¿qué me está pasando ahora? Y de repente tu sistema intestinal está fallando y algo pasa, ¿no? Y ahí es cuando comienzan los problemas. ¿Y qué es lo que sucedió ahí? Claro, has estado inflamado desde chiquitito, que es que no es que tú eras así, es que algo estabas haciendo mal, incluso no lo hiciste mal y ya venías desde el vientre de tu madre así. Que todo, por eso es importante que incluso una madre cuando quiere tener un bebé, importantísimo que cuide su salud para que ese feto se desarrolle bien y cuando crezca no tenga esos problemas, porque podemos evitarle muchos problemas, ¿no? Y luego a la larga... van a dar la cara, ¿no? Y se van a ir progresivamente evolucionando, ¿no? Siempre. Entonces, digamos que estamos normalizando lo que no es normal. No es normal que comamos y la barriguita se nos inflame, no es normal que tengamos sueño nada más comer y decir voy a dormir, que no puedo más, que es que me caigo. Tampoco es normal que a una mujer el ciclo menstrual le cause dolor, porque la menstruación es algo que está ahí para dar vida. Entonces, algo que da vida, ¿cómo va a dar molestar, sufrimiento? ¿No? Claro, no puede dar sufrimiento, sino todo lo contrario, eso tiene que ser algo hasta bonito, ¿no? Y tiene que ser regular, no abundante y algo armónico. Entonces, claro, cuando eso sucede, porque aparte de haber una desregularización hormonal, lo que está sucediendo ahí es que esta persona no tiene su sistema hormonal regulado, porque no está alimentándose bien, pero no solo eso, sino qué otras cosas hace en su día a día para que le afecten también. Exactamente, que le afecten. Entonces, aquí viene el problema de, es que tengo acné, o el síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, o bueno, un sinfín de problemas que surgen del ciclo menstrual, ¿no? O incluso problemas de fertilidad. Entonces, eso es el tesoro de una mujer, tiene que cuidar muchísimo esa parte, ¿no? Y la alimentación juega un papel muy importante. Entonces, si estamos consumiendo a diario como hábito gluten, harinas, azúcares, y aparte de ello comemos cada 2 horas, no damos un canso a nuestro sistema digestivo, comemos cosas que, porque digo cosas porque es que no es ni comida, o sea, cosas que no tenemos que comer. ¿Qué pasa aquí? Claro, nuestras hormonas se empiezan, claro, exactamente, se empiezan a volver locas y eso es lo que genera esa irregularidad. Entonces, claro, es muy común que una niña entre 13 y 14 años en plena adolescencia pues ve que le empiezan a salir granitos. Vale, pues lo más común es que se les recomiende una píldora anticonceptiva hormonal, para que así se le regule su sistema hormonal y el acné desaparezca y ya de paso así la menstruación se regule. Pero
¿Cómo estamos regulando ese ciclo menstrual? Claro, con un fármaco, ¿no? Exactamente. ¿no? Entonces, ya estamos dependiendo de algo que Y ya no lo estamos es haciendo natural. naturalmente. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues que las hormonas naturales de nuestro cuerpo se duermen, no saben trabajar solas porque está trabajando ese medicamento que le hemos dado, esa píldora en este caso, ¿no? Son hormonas, hormonas sintéticas, por así decirlo. Entonces, es muy triste que desde tan pequeñitas ya queramos que nuestro cuerpo trabaje con algo que no es suyo. Entonces, en el momento que dejamos de consumir eso, nuestro cuerpo no sabe trabajar solo. Nuestro sistema hormonal se ha roto, se ha desincronizado totalmente. Entonces vuelve a salir el acné, pero es que pasa algo peor, que el metabolismo se ha transformado. Sí, transformado, dañado, roto, como queramos llamarlo. Ahora reparar eso va a costar mucho. Entonces, claro, es muy común ver a mujeres, da igual la edad, porque te encuentras ya estos casos desde la adolescencia hasta los 40, incluso cuando ya entras en la menopausia y le preguntas, ¿tomas anticonceptivos tal y cual? Y ahí ya viene la historia, ¿no? ¿Por qué no pueden adelgazar? ¿Por qué su tiroides está dañado? Claro, lo achacamos todo a que, bueno, pues será porque he vivido estresada. Vamos, el estrés te hace daño, pero ¿qué otros hábitos has tenido? ¿Y qué has estado consumiendo? Si es que ha hecho algo que no te ha dejado a ti por sí misma trabajar. O sea, tus hormonas no saben, tienen que empezar a hacerlo ahora. Entonces, más vale tarde que nunca, claro. Pero en el momento que veas que necesitas algo que no es natural, ahí no es el camino. O sea, se puede, porque nadie, hace 50.000 años, nadie usaba eso. Claro. Y es que no existían estas enfermedades, lo que estoy comentando de síndrome ovario poliquístico, el acné, todo esto no existía. Es una enfermedad, síntoma, patología moderno, todo de ahora. Eso lo hemos creado el ser humano con estos hábitos y estas invenciones que cada vez van a más y yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Y el Alzheimer, que también es una enfermedad muy, desgraciadamente en los últimos tiempos, con mucho protagonismo en nuestras vidas, ¿no? Sí. A ver, el Alzheimer da pena, ¿no? Verdadera pena ver que eso suceda y se podría evitar dentro de, ¿no? Porque se puede llegar a una cierta edad y estar muy bien. Entonces, ¿qué hemos hecho para que se vea afectado nuestro cerebro, nuestra memoria, todo lo que, ¿no? ¿Qué sucede ahí, ¿no? Entonces, claro, eso es una enfermedad inflamatoria. Hemos vivido durante muchos años inflamados para que eso suceda. Entonces, puede ser una enfermedad silenciosa, por supuesto, porque no te das cuenta de lo que está pasando y te pasa. Entonces, claro, el gluten se asocia, y hay varios estudios que lo avalan, se asocia con el Alzheimer. Y bueno, aparte del gluten, la harina, el azúcar, y luego aparte, estamos hablando de en todo momento de comida, pero claro, también el cuando comes y el cómo descansas influye en todas estas enfermedades que estamos comentando, ¿no? Entonces, el Alzheimer, tú imagínate una persona que no ha tenido durante toda su vida un sueño de calidad, pensando que duerme, pero ¿a qué hora te acuestas, a qué hora te levantas, qué estás comiendo, a qué hora es la última ingesta que realizas al día? Todo eso, a lo largo, son hábitos que realizas a diario. Eso al final, pues... va a dar la luz, ¿no? Exacto. Va a salir. Lo que está haciendo es dañar tu salud, inflamarte, ¿no? Entonces, al final, eso genera, este es el resumen de lo que da paso, ¿no? al Alzheimer, Parkinson, al final, todas las patologías vienen de lo mismo. Yo diría que la salud circadiana es la base de todo. Ahí empieza todo. Ahí empieza la enfermedad, pero también la salud. Correcto, claro. El tema del hígado graso, ¿no? Que también es una circunstancia peculiar, ¿no? Y que se suele dar y que, bueno, no es una cuestión que tampoco dé mucho la cara, ¿no? A ver, el hígado graso es común, pero común en la población. Eso es algo que a diario se ve, pero incluso sin que esa persona vaya a consulta, tú ya de verla dices, esta persona creo que está así, ¿no? Y siempre se ha creído
que a través del alcohol, de porque esa persona era alcohólica o es alcohólica, ya tiene hígado graso, y no, es una falsa creencia. Una persona tiene hígado graso, puede ser no alcohólico. ¿Y por qué? Pues por el consumo de azúcares, el consumo de grasa. Entonces, imaginemos que estamos consumiendo de 3 a 4 veces al día algo de azúcar, algo de harina, algo de hidrato de carbono como la pasta y tal, ¿no? Y seamos sedentarios o no, da igual, comemos eso a diario, un día tras día. De ahí hay algo que va a sobrar en nuestro cuerpo y se va a transformar en grasa en nuestro cuerpo. Esa grasa es un azúcar que se pega ahí en el hígado. El hígado graso, imagínate, el hígado normal, pues cuando un hígado graso está totalmente recubierto de esa grasa, ¿no? Exacto. Eso, verlo en imágenes reales, impacta, pero muchísimo. Y hay un vídeo que lo subí a redes, que es para niños, que deberían de hacer más dibujos para niños, porque esto los va a nutrir desde chiquititos, ¿no? Bueno, pues incluso para padres recomiendo ese vídeo porque se ve cómo el azúcar pasa al cerebro, luego va al hígado y ve el proceso que hay en unos dibujos y te lo explican pues de una forma divertida y fácil, ¿no? Y es que te asusta, está con eso, imagínate si lo ves realmente cómo pasa. Y bueno, pues un hígado graso, ¿qué sucede luego? Si tengo el hígado graso, obviamente esta persona va a tener un problema de todo tipo, ya no solamente que su apariencia sea obesa, ¿no? Esa obesidad no es lo único que va a padecer, sino que también va a tener problemas cardiovasculares, respiratorios, la presión arterial de su cuerpo va a ir fatal, incluso le va a afectar a enfermedades mucho más severas, ¿no? Entonces, volvemos a la misma dinámica. ¿Qué hemos de comer para que no me pase eso? Perdona, no sé si vas a... Dime. No, es que iba a introducirte otra cuestión. Dime. Que entendemos que es importante, como es mantener esa salud microbiótica, ¿no? Sí, a ver, todas las patologías de las que hablemos también se asocian con la salud de nuestra microbiota intestinal. Claro. Entonces, la microbiota intestinal, digamos que ahí tenemos un cerebro, es el segundo cerebro, y luego tenemos el que está aquí arriba, ¿no? Pero aquí dentro tenemos otro. Ahí tenemos otro. Entonces, lo que pasa aquí y viceversa. Es un círculo vicioso, eje intestino-cerebro, ¿no? Entonces, eso está ligado a todas las patologías. Pero claro, ¿dónde surge esto? Todo comienza con la salud circadiana. Ahora explico en qué consiste. Si en nuestra microbiota intestinal hay un daño, ¿de dónde viene ese daño? ¿Qué me está ocasionando esto? Bien, si tú comes cosas que no tienes que comer, vas a dañar tu microbiota intestinal, por lo cual das paso a que la capa que lo protege empiece a dañarse, y al dañarse cualquier bacteria, virus o enfermedad te va a atacar. Claro, tiene acceso a ti, ¿no? Entonces ahí es donde comienzan la mayoría de las enfermedades. Si ahora hablamos de una patología, o sea, una enfermedad reumática, viene de ahí, de un problema en la microbiota intestinal, ¿entiendes? Y eso no surgió solamente de que tenías un problema ahí, sino eso viene de que los ritmos circadianos los has roto. Todo al final es un disruptor circadiano a causa de eso, ¿no? Entonces, la salud circadiana, digamos que viene de no hacer las cosas cuando nos corresponde, porque el diseño humano no está diseñado para comer de noche y dormir de día. Pues eso lo hacemos. O comemos de noche, nos acostamos muy tarde, al final el proceso de sueño no sucede. ¿Qué pasa aquí cuando no dormimos? Pues no vamos a reparar nuestro sistema inmune, porque por la noche es cuando reparamos. Sí, la importancia del sueño es fundamental. Claro, pues imagínate una persona que empieza a dañar su microbiota intestinal, no está descansando, ¿cómo la repara si no está durmiendo lo que debe? Ahora, si ya tenemos una patología, no vamos a repararla, no vamos a ir hacia el camino para sanarlo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante lo que comes y lo que haces cuando no comes, sobre todo las horas en las que, o sea, saber cuándo tienes que dejar de comer. ¿Que cae el sol? Cierro la cocina en casa. Le echa
La llave, el candado y la esconde para que nadie entre. Así eso es lo que habría que hacer. Pero eso cuesta su tiempo. Claro. Para quien está acostumbrado, lógicamente, a otro tipo de hábitos, ¿no? Claro, y ahora también aquí entra un papel importante en aquellas personas que trabajan a turno, que claro. No hay que olvidarse que obviamente no todo el mundo y los horarios laborales, ¿no? Que cada persona tiene un horario laboral para poder llevar a la práctica al final todos estos hábitos, ¿no? Exacto. Por eso, a la hora de querer generar hábitos en nuestra vida y optimizarlo todo hacia un mejor camino y tal, lo primero que hemos de hacer es cambiar de paradigma, es decir, cambiar nuestra forma de pensar, entender qué queremos, qué intención es la que tenemos, ¿no? Y una vez que eso se sabe, el camino se hace fácil, porque es muy común decir, no, yo no puedo. No, tú sí puedes, pero no crees que puedes. Tienes que pararte ahí, organizarte y decir, tenga el horario que tenga y la vida que tenga, los hábitos que tenga, si los quiero cambiar, voy a poder, porque es que todo el mundo puede. Es cuestión de adaptarse. Por de supuesto. Buscar los momentos dentro que sean acordes con nuestra vida diaria, ¿no? Por supuesto, exacto. Y obviamente para ello la ayuda profesional es importante porque, claro, no es lo mismo una persona que teletrabaja en casa, tiene su propio horario y puede hacer su vida tal como quiere, que una persona que requiere un horario tal cual, ¿no? Pues es entendible que se tiene que adaptar a eso, pero claro, si venimos de ser esclavos de la comida, de ser adictos al azúcar, de comer cada 2 horas, claro, si a ti te dicen, tienes que hacer esta, no me gusta llamar dieta a la comida, pero dicen, tienes que hacer esta dieta, te ponen un planning, tal y cual, y dices, a ver, ¿esto qué es? Ahora tengo que parar de trabajar porque me han dicho que a las 5 de la tarde tengo una merienda. Uy, pero es que ahora a las 10 tengo otra. Claro, estás todo el día o en la cocina preparando los tuppers porque te los tienes que llevar, o tienes que estar pendiente de un reloj, de lo que tienes que comer, y encima no tienes a lo mejor ganas ni de comer. ¿De qué sirve eso? De nada, porque al final hay tenemos que aprender a comer y a entender que hay un tiempo para todo, al igual que un tiempo para otras cosas, ¿no? O sea, que no, pues hay un tiempo para comer, otro para dejar de comer, y trabajes lo que trabajes siempre lo puedes adaptar. No hace falta estar comiendo 5 o 6 veces al día. Sin embargo, una persona que sale a las 10 de la noche, pero tiene la posibilidad de hacer una última ingesta a las 5, 6, 7 de la tarde, al principio le puede costar trabajo, pero el que quiere cambiar algo porque entiende y valora su salud, va a llegar a entender que puede... Que son las 6:30 de la tarde en esta época, sí, que se va el sol y que hay que dejar de comer. Exactamente. Que no lo puede hacer a esa hora y lo hace a las 8 o las 9, aún así es apto si no te vas a la cama en ese momento. Claro. Lo importante es que te vayas a la cama con la digestión finalizada ya. Pero claro, si cenas a las 11 de la noche, ya no vas a dormir como debes. ¿Por qué? Porque cada función de nuestro cuerpo tiene una hora para realizarse. Entonces, cuando nosotros hemos de producir melatonina es cuando dormimos. Esa melatonina nos mantiene sanos, incluso nos protege del cáncer. Entonces, claro, sin melatonina no hay vida. Entonces, si esta persona se acuesta haciendo la digestión, no va a producir melatonina. Con el paso del tiempo va a estar débil, no va a reparar. Entonces, su sistema inmune, esa inmunidad, es prácticamente muy baja. Frágil. Sí, y entonces es frecuente que pueda enfermar a menudo, el típico catarro que sucede a diario. O sea, no es normal estar resfriándonos cada 2 por 3. Lo normal es que tengamos todos los agentes de nuestro cuerpo trabajando como deben. Y en su momento y todo haciendo su trabajo. Exactamente. Enfermarse no es un negocio, al final es un negocio. Curiosa esa expresión, ¿eh? Enfermarse es un negocio. Sí, la salud es un negocio global, totalmente. Bueno, todo esto, hemos analizado estas patologías, pero todo esto detrás hay una serie de culpables, ¿no? Hay una serie de culpables, por supuesto. Bueno, voy a resumir el donde empieza todo esto, ¿no? Y el por qué sucede de todas las patologías que hemos hablado, y hay un sinfín más, o sea, muchas enfermedades modernas, de las que si hoy tuviéramos que hablar no acabaríamos. No acabaríamos. Entonces, bueno, pues desde la enfermedad reumática, hígado graso, obesidad, diabetes tipo 2, Parkinson, Alzheimer, todas las que hemos nombrado y más, vienen a causa de esos hábitos que hemos dicho, alimenticios y no alimenticios, ¿no? Entonces, para comprender por qué la nutrición no es solo comida,
hemos de entender que entonces cómo funciona nuestro cuerpo y qué le sucede para que éste viva inflamado y suceda así y de paso a la enfermedad, ¿no? Entonces, las funciones de nuestra fisiología, o sea, nuestras funciones fisiológicas están gobernadas, ¿no?, orquestadas por un reloj central. Este reloj se encuentra en nuestro cerebro, que es el núcleo supraquiasmático, ¿no? Entonces, a través de él comienzan a mandarse órdenes en todo nuestro cuerpo que hace que nuestro sistema hormonal y el resto de funciones empiecen a trabajar. Se activen, claro. Exacto. Entonces, ¿qué funciones son las que realiza? No solamente se encarga de que nuestro sistema hormonal esté en orden, sino que nuestro metabolismo funcione, la presión arterial, se encarga de controlar la temperatura corporal, de todo, de que la inmunidad esté como debe de estar. Entonces, en el momento que estas funciones no se realizan, imagínate, no hay control de la temperatura corporal ni del sistema hormonal. Ya hay una alteración. Claro, entonces eso da paso a la inflamación y al inflamarnos vienen esas enfermedades de las que hablé. Entonces, ¿por qué es importante también entender que no solo es la comida? Porque estamos regidos, ¿no?, por esa luz. La luz solar es la que nos alimenta y la que pone la que hace que esté en orden todas las funciones de nuestro cuerpo. Si vivimos más en interiores que en exteriores, estamos desincronizando ese reloj. Entonces, todas esas funciones de nuestro cuerpo no se están realizando como deberían. Claro. Y claro, ahí es cuando viene el problema de me duele la cabeza, tengo estreñimiento o dolores musculares. Nos empezamos a sentir mal al principio sin saber por qué. Exacto, cansancio muy continuo, hasta que ya, cuando pasan los años, si no le hemos prestado atención a eso, y ahí sí que es verdad que hay un problema más grave. Exactamente. Entonces, es muy importante qué luz estamos recibiendo, porque no es lo mismo una luz artificial que la luz del sol, al que tanto miedo le tenemos, porque una vez más nos vuelven a mentir con eso, diciéndonos que el sol es malo, ¿no? Cuando realmente no es así, porque si nos vamos años atrás, unos 100 años o más, en los hospitales incluso sanaban a todos los que estaban enfermos. Poniéndolos al sol. Y también en Londres y no sé dónde más, en los Estados Unidos hubo una moda de unas jaulas que se colgaban en las casas, porque claro, en las casas al ser altas pues no tenían terraza y tal para salir. Pues a sus hijos, a los bebés, los ponían en la jaula todo el día al sol. Ese niño no enfermaba, pero al final, eso lo quitaron porque obviamente la jaula ahí corría al niño un poco de peligro, ¿no? Tenía también sus consecuencias, pero tenían su lógica. O sea, ¿por qué el ser humano se empeña, ¿no?, en hacer cosas que nos enferman? Claro, obviamente hay que entender que lo que no da dinero... De ahí tu expresión del negocio. Exactamente, porque el sol no da dinero, caminar descalzo por la naturaleza tampoco, es que es gratis. Claro, si tenemos un antiinflamatorio, un antioxidante y un multivitamínico gratis... Se hace caja al final. Claro, entonces muchos otros negocios se irían a la quiebra, ¿no? Entonces al final ahí es donde comienza la enfermedad. Yo diría que en la salud circadiana empieza ahí, en que nos manipulan esas creencias, ¿no?, para que dejemos de hacer esto. Eso son las masas, ¿no? Hay unos que van detrás de las masas y otros, pues no. El azúcar, el gluten, las harinas, todo eso que está tan presente en nuestros días, son responsables al final de todo esto, más allá de nuestros hábitos, ¿no?, diarios, ¿no? Exactamente. Sí, porque no necesitamos comer cosas que no están hechas de nuestro material. Entonces, ¿de qué estamos compuestos? De lo que estemos compuestos, de ese material, es de lo mismo que tenemos que comer, para que así lo que comamos nos aporte lo que necesitamos para vivir bien. Entonces, ¿por qué yo he de comer gluten si me va a alterar varias funciones de mi cuerpo? ¿Por qué yo he de comer harina si me va a suceder lo mismo, ¿no? Entonces, claro, cambiar este paradigma
puede resultar ¿no? complicado, exacto. Pero como bien hemos dicho al principio de esto, hay mucha información, muchos profesionales que a día de hoy avalamos todo esto, divulgamos sobre ello y ahí estamos, ¿no? Para que se comprenda que la salud no es eso. O sea, y simplemente probándolo lo vas a ver. Es decir, si tú pruebas durante una semana a dejar solamente el azúcar, aunque consumamos pan y tal, verás el cambio que le da a tu vida. O sea, es increíble el decir no al azúcar. Ya con eso ves 1000 puertas abiertas, ¿no? Y en el momento que vas avanzando y ves que el azúcar ya no te hace falta, que te sientes mejor. Ya es un proceso que va a seguir su ritmo, ¿no? Exacto, porque empiezas a sentirte con más energía, mayor foco mental, vas entendiendo que el ayuno no es algo malo, sino que te va a ayudar porque es algo que evolucionó con nosotros. Y aparte el ayuno no genera que el tiroides se altere ni va a aumentar nuestro estrés para complicar nuestro proceso hacia el objetivo, ¿no? Porque, a ver, hoy estamos hablando de salud, de patología y tal, pero muchas otras personas a lo mejor, pues mira, no están enfermas y lo único que quieren es que su físico mejore, perdiendo algo de peso y tal, ¿vale? Pero es que todo esto que hemos hablado hoy engloba también eso, ¿no? Claro. Entonces, a nadie le recomendaría que consuma gluten, harinas, azúcares, porque eso es lo que abre las puertas a que padezcas cualquier enfermedad, incluso la depresión. No hemos hablado de eso. Hoy en día también la depresión está muy extendida, muchísimo, y cada vez va a más. ¿Y eso de dónde viene? No es porque esta persona tenga un problema simplemente, sino hay que ver qué hábitos tiene, porque si empieza a comer bien, va a empezar a sentirse mejor, y si sale a la luz solar, se expone a ella, medita, que meditar es esencial, a nivel neuronal esta persona comienza también a sanar. Es que es muy importante tener en cuenta todo lo que hacemos, el entorno con el que te rodeas también de personas, ¿no? Porque todo eso también hace que afecte. Al final todo esto es todo, o sea, la nutrición, como bien hemos dicho, es que no es solo un cúmulo de muchas cosas que verdaderamente pues encierra eso, no solo lo que se come, los hábitos, el descanso, todo esto que estás analizando, ¿no? Exactamente. Oye, pero a mí me llama la atención porque casi se da por normal introducir en las dietas verduras y frutas. Eso es así, ¿no? Yo entiendo que en un buen número de dietas se introduce fundamentalmente, pues tienes que tomar más fruta y tienes que tomar más verduras, ¿no? Vale, a ver, una alimentación basada en carne, la alimentación carnívora, podemos pensar que es solamente carne, pero está basada en carne, pescado y huevo. En el pescado incluimos los mariscos, los crustáceos. Entonces, ¿podemos añadir a todo eso verdura y fruta? Por supuesto, sin problema, pero claro, ¿qué verdura? ¿Y qué fruta? Claro, ¿y a qué persona? Porque no se me ocurriría a alguien con hígado graso recomendarle el consumo de fruta, jamás, porque nos cargamos a esta persona. O sea, no va a mejorar. Si quieres sanar eso, cuando lo sanes y recuperes tu salud, entonces le podrá incorporar la fruta. Claro, la incorporas como diseño humano que eres, ¿no? O sea, tu diseño humano es tal cual, pero el diseño humano no es enfermo, no está enfermo. Entonces, si una persona está enferma, ya su diseño humano ha sido modificado, no es tal cual. Hay que reparar eso para volver a donde tenemos que volver y poder seguir pues nuestro ciclo tal cual, ¿no? Entonces, la verdura y la fruta puede ser de alto índice glucémico o de bajo, y esta debe de nacer, es decir, estacional y local, lo que hablamos en la primera entrevista, ¿no? No me voy a comer en diciembre un plátano que viene encima de Ecuador, teniendo a lo mejor en alguna costa de la zona donde vivamos, y me lo como en la temporada que le corresponde. Que le corresponde esa fruta. Claro. Ahora, si tengo que elegir entre comer un plátano que tiene un alto índice glucémico, pues elegiría antes que eso un fruto rojo, siempre, porque sé que el impacto que va a tener en mi cuerpo va a ser mucho menor
el fruto rojo que el del plátano. No necesito ese azúcar. Si yo ya tengo energía de las grasas, ¿no? Claro. Y las grasas no taponan las arterias como se cree, sino que las grasas al final son lo que va a hacer que tengamos vitamina D, que nuestro sistema inmune esté fuerte y el colesterol esté óptimo. Entonces, fruta y verdura, ¿cuáles introducimos? Aquellas estacionales y locales. Y tener en cuenta, pues, si es mejor que sean crudas o a la plancha o de cualquier forma, hervida, cocida, como sea, ¿no? Hay fruta o sarmiento, hay verdura que contiene, bueno, hay que tener en cuenta de dónde también es su procedencia, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo que tengamos un huerto o que conozcamos de dónde vienen realmente para saber también cómo han crecido, porque hoy en día, pues, casi todo, para que crezca de una manera u otra, al igual que a los animales, pues los cargan de ciertos tóxicos, vamos a llamarlo así. Entonces, con todo eso hay que tener cuidado a la hora de elegir qué comes también, porque claro, es muy cómodo ir al supermercado, al que sea, donde hay de todo, y compro todo, pero claro, ¿qué calidad estás comprando? Que a lo mejor... ¿Cuál es la procedencia? Claro, exactamente, entonces siempre lo que sea de barrio va a ser mucho mejor que aquello que no lo es. Que aquello que está en grandes superficies. Sí, exactamente, y así puedes tenerlo tú mismo, debes hacerlo tú, tener tu huerto y tal. Eso y ya cual. sería fenomenal. Eso ya sería ideal, pero obviamente es comprensivo, ¿no? No todo el mundo. Todo el mundo tiene eso a su alcance. Claro, pero bueno, se puede, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi programa y en mi asesoría intentamos siempre que aquella persona, sea donde sea, adaptar todo a donde vive, a la estación en la que estamos, ya sea una persona de fuera de España, ¿no? No importa, todo eso se adapta y se intenta también decir, vale, pues podemos comprar aquí, 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 se hace una selección para ir ayudándonos y entendiendo dónde puedo, dónde no puedo, para que, o sea, pienso que las personas necesitan desaprender mucho para aprender todo eso, porque al final esto es una cadena, lo que aprende una madre en casa lo va a aprender el marido, lo va a aprender el hijo, luego ese hijo tiene hijos, tiene amigos, tiene pareja. Y se va perpetuando esos hábitos. Claro, y es que en eso consiste, ¿no? Y hay muy pocas personas en el mundo, cada vez hay más, pero hay muy pocas y necesitamos que haya más personas que aprendan todo esto, porque claro, venimos de haber aprendido cosas que realmente nos han hecho enfermar. Claro. Bueno, no sé si te queda alguna cuestión más que quieras subrayar, que quieras destacar del mar. Bueno, lo único que... Mil gracias por estar aquí y a todos aquellos que nos estén viendo y los que nos vean posteriormente y tal, pues decirles que lo primero de todo es su salud, no solamente por lo que comen, física, mental, su salud. Y que si quieren saber más pueden contactar conmigo en mis redes y que están encantadísimas y poco más, Antonio, yo me he quedado satisfecha con todo lo que hemos hablado hoy. Pues me parece estupendo, porque ese era el objetivo final, uno de ellos era ese, ¿no? Que tú estuvieras pues contenta, satisfecha de haber expresado todos estos conocimientos y haberlos trasladado a nuestros espectadores, que estoy seguro que habrán tomado muy buena nota de todas tus recomendaciones. Y la más importante, hay que ponerse siempre en manos de profesionales para todo este tipo de cuestiones. Eso es fundamental y aquí tenemos a una profesional acreditada y con una trayectoria ya reconocida. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Gracias. Nosotros volvemos la semana que viene con un protagonista, les esperamos, que pasen una muy buena noche.